El Bhagavad Gita es un texto de la India. Yo voy a ir contando algunas cositas y así nos ponemos en situación en de qué se trata. Eh, su nombre raro, esta idea del Gita significa canto, canto, cantar, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita viene de la palabra Bhagavan, ¿no? Bhagavan, que significa vaga, completo, ¿no? Entonces es uno de los nombres de Dios, Bhagavan. Bhagavan significa no un Dios de solo las cosas bonitas, sino un Dios de vaga, de todo, ¿no? Lo bonito, lo malo. Por eso en uno de los capítulos del Bhagavad Gita vamos a ver que Krishna dice, entre los juegos yo soy la apuesta y entre los ladrones yo soy tal. Y uno dice, ¿cómo que entre los ladrones? O sea, si nosotros tenemos un Dios que solamente hace cosas, no sé, buenas, ¿qué pasa cuando hacemos cosas malas? Esas cosas malas no tienen cabida dentro de Dios. Entonces, un Dios que pueda abarcarlo todo, que si yo soy tramposo, Él sea más tramposo. Si yo soy, no sé, estafador, Él sea más estafador todavía. Por eso en la India está la figura de Krishna, que es muy parecido a Jesús. Y Krishna, una de las cosas que hace, por ejemplo, es robar mantequilla a su mamá. Le roba mantequilla cuando la mamá la está preparando y ella lo descubre y lo castiga y él le vuelve a engañar. Y también Krishna tiene un amante que se llama Radha, tiene muchas, y una que se llama Radha, que es especial. Entonces, el Bhagavad Gita es un texto que está compuesto por 18 capítulos. 18 capítulos. El primer capítulo es un capítulo introductorio porque esto ocurre en un campo de batalla. Entonces hay un campo de batalla donde hay dos bandos. Se llaman los Kauravas, que serían como los malos de la película, y los Pandavas, que serían como los buenos de la película. Los hijos de Pandu y los hijos de Dhritarashtra. Y se van a enfrentar en una guerra fratricida, donde se van a enfrentar parientes de los dos bandos y se tienen que matar entre sí, porque se están disputando una ciudad que se llama Hastinapura. Y en el medio, el Bhagavad Gita consiste en que en el medio de la cuestión hay un carro con unos caballos aquí y el que conduce el carro se llama Krishna. Y el arquero que está sentado en el carro para disparar sus flechas se llama Arjuna. Entonces, Arjuna seríamos nosotros, ¿no? Y Krishna sería Dios. Entonces, este carro no es más que, como dice Platón en el Fedro, somos nosotros, es el carro de nuestra vida. Y nos encontramos entre el gran dilema, porque aquí el dilema de Arjuna es que él tiene que soplar una caracola, y cuando sopla la caracola, que es el instrumento de guerra, el cuerno de guerra, se desata la guerra. Él tiene que ser el que, como en los partidos de fútbol, quien pone el balón ahí y le da el puntapié inicial y empieza el partido, igual. Solo que él sabe que donde haga eso, se van a destruir todos, sus propios parientes, gente que él quiere mucho del otro bando también, se van a matar todos. Esa es la guerra que tenemos nosotros internamente. Y nos da pena muchas veces iniciarla, nos da pena eh, que nuestras cualidades negativas se enfrenten a las positivas y se genere una tensión. ¿Qué hago? Entonces Arjuna, en el primer capítulo, se quiere escapar y le argumenta a Krishna, no, mira, yo me voy a las montañas, me voy a convertir en un eremita, dice, me voy a ir lejos porque no quiero saber nada con todo esto. Esto es terrible, yo no quiero participar de un pecado así. Y Krishna le dice, ¿sabe qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Aunque te vayas a la montaña, tarde o temprano, tú eres un guerrero y vas a acabar defendiendo a alguien, peleando por alguien, así que quédate aquí y pelea la guerra, ¿no? Entonces él sigue argumentando y en el capítulo 2 es cuando realmente Arjuna hace el vuelco de la historia y le dice a Krishna, Karpañado supajata swabhava prichamitvan dharma samudechita syam nishchitambri, no, si shasteham sadimam tuam prapanam, bueno, me olvidé una parte, pero le dice, oh Krishna, estoy confundido, no sé cuál es mi deber, no sé qué hacer, tú eres mi maestro, por favor, me pongo a tus pies, me entrego a ti, guíame. Ese es el momento de la vida de todo ser humano cuando uno se da cuenta que solo no puede.
Ese es el momento. Y ahí empieza el Bhagavad Gita. Ahí empiezan, si son 18 capítulos, y ya había pasado el primero, ahora vienen 17 capítulos que tiene el nombre, cada capítulo, de una manera, todos se llaman bla 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 yoga. O sea, cómo alcanzar el yoga, la unión, esto viene de la raíz yuk, la misma de religare en latín, religare, ¿no? Conectar, yugo, yoga, volver a conectar con Dios. Entonces, Krishna le da 17 maneras. Estas son las maneras que, por ejemplo, mediante la acción, mediante la devoción, mediante el discernimiento, mediante las prácticas, de alcanzar la unión con Dios. Y en el capítulo final, cuando Krishna ya le presentó todo, para mostrar un espíritu muy abierto, le dice, espera que se me abrió ahí, le dice Krishna, volvamos aquí, Krishna le dice, bueno, ya te he presentado todo esto, ahora tú delibera y haz lo que quieras. Entonces, el Bhagavad Gita consiste en una guerra que tenemos todos entre partes nuestras que están enfrentadas, guerra de la que queremos escapar y hacernos los tontos, como que no está pasando, y utilizamos subterfugios como técnicas o cosas que nos hacen sentir como que estamos tranquilos y algo estamos haciendo, pero no estamos tocando la esencia de la cuestión. Y cuando realmente nos damos cuenta de que no funciona, ahí es cuando acudimos a ese personaje que en esta historia se llama Krishna y representa la voz de la sabiduría, ¿no? Y esa voz de la sabiduría nos va a dar 17 modos de alcanzar esa comprensión. Y nos va a decir, tú delibera de lo que te conté, o sea, evalúalo tú, elige el modo que más te sea apropiado y haz lo que quieras. Entonces, este Bhagavad Gita está dentro de un gran poema que se llama el Mahabharata. Mahabharata, ¿no? Bharata era un antiguo rey de la India. De hecho, el nombre de la India no se llama India, el país, se llama Bharatavarsha. Bharatavarsha. La India viene de otra cosa, viene de Sindhu, del río Sindhu, y unos que llegaron a esa zona y se aposentaron ahí dijeron, los que viven a orillas del Sindhu son los sindhus, y de ahí vinieron los hindus y los hindúes y la India. Pero no, Mahabharata es la gran historia de la dinastía del rey Bharata, y es la historia de nuestra vida. Y el Mahabharata es un poema épico que es más largo que la Ilíada y la Odisea juntos, de Homero, y que habla, bueno, de la vida, de justamente de estas dos familias, que en el fondo somos nosotros, y hay personajes muy parecidos a lo que es la Ilíada y la Odisea, donde vemos personajes con los que nos identificamos, pero el corazón de esta historia, que es en un capítulo que se conoce como Bhishma Parva, en este capítulo hay 18 capítulos que son el Bhagavad Gita. Y muchos dicen que este Bhagavad Gita es como una especie de perla magnífica dentro de un poema épico, como si hubiera aparecido una sabiduría que no se sabe de dónde llegó y aterrizó ahí, ¿no? Entonces, este Bhagavad Gita está escrito originalmente en sánscrito. Y vamos a ver alguna versión que esté en sánscrito. Este no. Si les muestro, por ahí anda en SSB, pero está en inglés, así que vamos a buscar uno que esté a este. Este es el famoso de los Hare Krishna, ¿no? Porque el Bhagavad Gita es propiedad de, digamos, de la tradición de la India, y entonces muchas corrientes religiosas indias lo utilizan porque forma parte de una cosa que se conoce como el Prasthana Traya. Y el Prasthana Traya es como una cesta, como una canasta, una cesta, que contiene 3 fuentes de conocimiento que usan todas las tradiciones de la India, que básicamente son el Brahma Sutra, que es como un tratado de teología, los Upanishad y el Bhagavad Gita. Entonces, no importa si alguien es no dualista, dualista, intermedio, todos van a trabajar el Bhagavad Gita y lo van a considerar verdad revelada,
¿no? En la India tenemos dos clases de textos, los que son Shruti, oídos, Shruti, como que, lo oigo de Dios directamente, ¿no? Shruti, y los Smriti. Los Smriti, Smriti, así, Smriti viene de Smarana, Smarana es la memoria, es recordar. Entonces es como cuando yo digo, lo que oí, a ver, lo voy a pensar un poco, déjame pensarlo, y voy a escribir algo elaborado por mí de lo que escuché. Bueno, eso es el Smriti. Entonces dentro del Smriti tenemos un montón de textos, entre los cuales está el Mahabharata. Entonces el Mahabharata se considera un texto en el que alguien, un señor llamado Vyasa, se dedicó a, escuchando esas verdades profundas de los grandes sabios revelados, dijo, a ver, yo voy a escribir un poema donde cuente estas grandes verdades, pero para que la gente me las entienda. Las voy a contar, como hacía Jesús en parábolas, las voy a contar en lo que se llama un mito, ¿no? Entonces compone el Mahabharata. Pero la magia es que de alguna forma hay algo Shruti colado aquí, se cuela, se mezcla, se mete, y eso es el Bhagavad Gita. Hay un fragmentito, como si Vyasa de repente en todo lo que estaba elaborando, algo le hubiera bajado en ese momento y apareció el Bhagavad Gita en el medio de la historia. Entonces, en la India tenemos Shruti y tenemos Smriti. Y el Bhagavad Gita entonces es esta profunda revelación. Y normalmente tiene este formato, que es un formato sánscrito, se escribe no en estas palabras, estas son nuestras, son palabras latinas, el alfabeto nuestro, las letras son reconocibles, no, el sánscrito tiene esa forma que parece que fueran las letras, así como yo digo que es como cuando colgamos la ropa para que se seque, ¿no? Las letras cuelgan, ¿no? Cuelgan de una especie de cuerdita, ¿no? Y son letras así. Entonces, esto se conoce como Devanagari, Devanagari, o sea, el lenguaje de los dioses, de los devas, el Devanagari, el sánscrito. El sánscrito es el idioma, como el latín es el idioma sagrado para la cristiandad, bueno, el sánscrito es el idioma sagrado para la India. Y esto que tenemos aquí es la transliteración a alfabeto latino, ¿no? Del sánscrito, ¿no? Entonces aquí diría Na chaitat vidmah kataran nagariyo yadva chayema yadivano chayeyuhu. Así. Y se suele recitar de esa manera, más o menos. Yane bahatwanan chijivisamas testitah pramuke dartarashtraha. En este caso, en esta versión, que la escribió Srila Prabhupada, el fundador de los Hare Krishna, que es una de las corrientes de la India, él no solo la puso transliterada, sino que se tomó el trabajo de palabra por palabra, poner la palabra en sánscrito y castellano, o inglés, lo hizo en inglés, sánscrito ¿no? Y ahí. Lo que pasa que, claro, traductore, traditore, ¿no? El traductor siempre es un traidor, porque es un traidor, porque el traidor es un traidor. Él trae de su cosecha muchas cosas y cuando elige qué palabra utilizar para traducir, bueno, usa expresiones o palabras que le convienen a su filosofía. Entonces no deja de ser una traducción siempre tendenciosa. Luego le agrega el verso traducido, ¿no? Y luego el Prabhupada en este caso le pone todo un significado. Y ahí lo tenemos, que es un significado de su filosofía, que es la filosofía Vaishnava. Pero, por ejemplo, esta, que es la que vamos a usar nosotros, a mí me gusta mucho porque es bastante neutra, proviene de la línea Ramakrishna, de Ramakrishna Ashrama, el Swami Vijayananda. Y está muy bien porque no tiene comentarios, no tiene ningún comentario, y está, según lo que yo conozco, muy bien traducida. O sea, no veo que tenga una inclinación demasiado hacia un lado o hacia otro, es bastante neutral. Pero mucha gente ha traducido el Bhagavad Gita y lo ha interpretado. Aquí tenemos este hombre
que era de la sociedad teosófica, por ejemplo, ¿no? Hasta a la luz de la doctrina secreta de Blavatsky, por ejemplo, este hombre hizo su traducción bajo la perspectiva de la teosofía, que fue este movimiento inglés en la India. Eh, este es de otra línea de los Hare Krishnas, que es la del Swami Atulananda, discípulo de Paramadwaiti. Él hace otra traducción, en este caso en verso, la hace en castellano, pero como si fuera versificada de manera que se pueda cantar, ¿no? Tiene cierta rima, queriendo rescatar el original que tiene eso. Annie Besant, de nuevo la sociedad teosófica, ¿no? Annie Besant fue la mentora de Krishnamurti, ¿no? Annie Besant, ahí tiene su propia interpretación del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita por Swami Lakshmanju, que es del Shaivismo de Cachemira, es un shivaísmo muy profundo, muy interesante, tiene una filosofía muy profunda. Este es Lakshmanju. Esta visión es muy interesante también. Aquí tenemos de nuevo Paramadwaiti y Atulananda en otra versión. Aquí tenemos a Consuelo Martín, que ya falleció, ella era española y era una maestra de no dualidad, ¿no? Por eso este Bhagavad Gita tiene los comentarios de Shankara. Por lo tanto, es no dualidad, es la visión de la no dualidad. Shankara era el gran maestro de la no dualidad y Consuelo Martín seguía esa línea. Entonces hizo todo un Bhagavad Gita eh, traduciendo e interpretando los versos a la luz de esa no dualidad, ¿no? Entonces vamos a ver que según cómo se interprete varía mucho. Aquí tenemos de la línea de Sivananda, lo tenemos a Krishnananda, que hace también su interpretación. Sivananda es otra línea muy conocida. Vamos a mirar aquí. Esta es de Yogananda. Yogananda fue un maestro que llegó a Occidente desde la India y trajo una tradición que era la tradición del Kriya Yoga, que es esta. Los gurús de Yogananda eran, este de abajo era el gurú de él, Swami Sri Yukteswar, y este de aquí arriba es el gurú del gurú. O sea, este es el gurú del de abajo. Entonces, aquí tenemos un Bhagavad Gita explicado según la tradición, en este caso, de Yogananda, pero no hecho por Yogananda, está hecho por la gente de la tradición de Yogananda, que es la tradición del Kriya Yoga, mientras que este está hecho por Yogananda y sus comentarios del Bhagavad Gita, que son, de nuevo, son tendenciosos, porque todo lo traducen bajo la perspectiva de una técnica que se llama Kriya Yoga. Entonces, todo lo que diga Krishna va a tener que ver con una forma de respirar o de hacer las cosas, porque es la técnica Kriya Yoga. Lo mismo esto, solo que más profundo, porque Yogananda como que capó un poco las técnicas para adaptarlas a Occidente. Aquí tenemos Rudolf Steiner, que es el fundador de la sociedad antroposófica. Él creó la antroposofía, que él es el que tiene que ver con las escuelas Waldorf o Waldorf, ¿no? Que son estas escuelas tan modernas que a los niños les ayudan a educarse sin demasiados exámenes y tienen otras técnicas de educación. Quiero decir con esto que hay muchas formas del Bhagavad Gita, donde estamos aquí, de los cuales, como decía, que es el de Vijayananda, a mí me parece muy, muy pertinente y es con el que vamos a trabajar. Yo propuse centrarnos en el capítulo 2, justamente, que es cuando Arjuna, en el capítulo 2, es cuando hace su giro, que es nuestro giro también, y se dice que ese capítulo 2 es como eh, un resumen de todo el Bhagavad Gita. Es un capítulo muy largo que contiene muchas cosas. Y si se fijan, es un diálogo donde conversa todo el tiempo Krishna con Arjuna y dialogan entre sí todo el tiempo, con algunos personajes como por ejemplo Sanjaya. Sanjaya es un personaje que está a muchos kilómetros de donde está ocurriendo esto. Imaginemos, en la mitad está Krishna con Arjuna en su carro y no sé qué, y a varios kilómetros atrás está el rey Dhritarashtra, el jefe de los malos, digamos, que es ciego. Y
tiene a Sanjaya al lado, que es su sirviente, y Sanjaya le han dado, los dioses, le han dado la capacidad de ver lo que ocurre a la distancia y de escuchar todo, aunque esté a kilómetros. Y Sanjaya entonces es el que relata todo el Bhagavad Gita. Y Sanjaya empieza el relato a Dhritarashtra y le dice: mi señor, en el campo de batalla, Krishna y Arjuna han detenido su carro y se preparan para soplar la caracola, pero en ese momento a Arjuna se le cae el arco de sus manos y le dice a Krishna llorando: Señor, se me resbala el arco y siento que mis fuerzas desfallecen. Entonces empieza a contar el drama humano, ¿no? El drama de no sabemos qué hacer. Entonces, este capítulo 2, por eso empieza siempre, dijo Sanjaya, ¿no? Y cuenta, así dijo el bendito Krishna, así dijo Krishna, ¿no? Y acá tenemos a Arjuna, que Arjuna seríamos nosotros, Krishna sería la voz de Dios, ¿no? Sanjaya es aquel que está relatando la historia, y el rey Dhritarashtra es el rey ciego, es nuestro ego ciego, ciego que no ve claramente las cosas. Ahí, ahí se escucha un micrófono. Sí, sí. Si lo pueden silenciar, que no sé quién es. Ahí está, gracias. Entonces, bueno, no quiero extenderme, así dejo lugar para las preguntas y podemos aprovechar a responder cualquier duda respecto a la filosofía de la India, al Bhagavad Gita. Lo que sí vamos a encontrar y vamos a poder entender muchas palabras como son karma, dharma, sadhana, ¿no? Lo que tiene que ver con el viveka, el discernimiento, muchas palabras que no se trata de que son palabras raras y que aprendemos otro idioma, sino que nos van a ayudar a que conozcamos lo nuestro, lo que vivenciamos todos los días, sea la religión que sea, y nos va a traer como una especie de río que va a desembocar en nuestro mar de ideas nuevas, que nos van a hacer pensar nuestras propias cosas y nos van a dar hasta palabras nuevas y formas nuevas de comprender lo que, quizá aquello en lo que estábamos ya bloqueados. Es lo que llama Panikar equivalentes homeomórficos. Entonces quería, antes de ir a las preguntas, comentar que hubo varios benedictinos, como por ejemplo el padre B. de Griffiths, que viajaron a la India. Él estudió aquí con C.S. Lewis, un gran converso al cristianismo, convertido por Tolkien, nada menos que por Tolkien. Y bueno, él viajó a la India y creó un ashram, pero cristiano. Así que él fue cristiano, creó un ashram ahí en la India, y que de hecho yo tengo por aquí algún librito de él, a ver si lo tenía por aquí, no sé dónde lo puse. Aquí, este librito es de B. de Griffiths, a ver si se ve aquí, ahí, este que está aquí. Parece hindú, pero en realidad siguió siendo cristiano siempre, pero un cristianismo totalmente renovado, como le pasó también aquí al amigo Raymond Panikar, que todos sabemos que fue cristiano toda su vida, y sin embargo él al hablar rebotaba entre la filosofía griega, la India, porque tenía, creo que era madre hindú y padre catalán, o viceversa, o al revés. Entonces, B. de Griffith, Abhishektananda, llamado también Henri Lesaux, este hombre había sido también un monje benedictino y se fue a la India. Él creo que sí se hizo mucho más indio, más hindú. Me parece que dejó de ser cristiano estrictamente, ¿no? Pero eran como cercanos a Abhishektananda, B. de Griffiths, ¿no? Y también tenemos casos como el de Thomas Merton. Thomas Merton, como muchos otros benedictinos, fueron a Oriente. Entonces hubo benedictinos que fueron a China, hubo benedictinos que fueron a Medio Oriente y otros a la India. Entonces Thomas Merton se conectó más con Japón, con China. Él escribió sobre Chuang-Tzu, tiene un libro sobre Chuang-Tzu, y trajo mucho del Zen, del budismo Zen, a Occidente. Entonces, ¿perdió su cristianismo? No. Justamente la idea es esa, reavivar, o a veces pasa que nos vamos como apoltronando en lo nuestro y nos vamos estancando hasta que viene alguien y te cuenta algo
de otra cultura, de otra tradición, y te despierta cosas. Esa es la idea, ¿no? Esa especie de reanimación, ¿no? Entonces, Abhishektananda, B.D. Griffith y muchos otros que han hecho algo similar. Entonces, dejo abierto ahora a preguntas acerca de cualquiera de estas cosas que hemos planteado, u otras. Prefiero que de las preguntas vengan también así desarrollos, más que desarrollarlo yo por mí mismo. Así que pueden habilitar su micrófono y nada, de nada. Pablo, pues yo creo que van a surgir durante el transcurso. Ahorita para mí fue todo claro. Ya sobre la marcha, tal vez. Está Gracias. bien, es verdad eso, es verdad. La idea de este sínodo del Bhagavad Gita es que vayamos recorriendo verso a verso los contenidos de los slokas, así se llaman, los slokas del Bhagavad Gita, y nos vayamos encontrando con no solo con términos, sino con concepciones. Por ejemplo, la concepción de apara y para Brahman, ¿no? La idea de lo que se llama el dios apofático y catafático en la tradición griega. Entonces, vamos a encontrar, hablan de lo mismo, pero hablan con algún matiz distinto. Y ese matiz distinto es el que ahora le puedo agregar a lo que yo tenía y se enriquece. Esa es la idea. Entonces, constantemente va a aparecer la idea del Dharma. ¿Qué es el Dharma? Bueno, el Dharma es lo que se llama el vocare, la vocación, el llamado. Hay un vocare, en latín hay un Dharma y hay un Swadharma, un Dharma mío propio. Es decir, Dios quiere que yo personalmente me comporte de tal manera o siga cierto camino. Pero también hay un Dharma de la humanidad. El Dharma de la humanidad es realizarse como ser humano espiritual, ¿no? Realizar ese camino espiritual. Eso es para todos. Pero luego hay uno mío, Swadharma, el del ser propio, el vocare. Entonces, Dios llama a todos a volver hacia Él. Genial. Pero a mí me llama a volver de esta manera. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos vamos a topar constantemente. Y lo bonito del Bhagavad Gita es que tiene desde capítulos súper filosofía así de la mente, de separar una cosa de la otra en el interior como si fueran los estoicos, y tiene otros capítulos de totalmente devoción, que destilan amor, ¿no? Entonces te muestra que puedes vivir una espiritualidad, si es tu swadharma, si es tu vocare, mucho más racional, mucho más así como soy filósofo, o también puedes vivirla apasionadamente. Hay unos capítulos muy, muy emocionantes a partir de, por ejemplo, el 9, el 10, el 11, el 12, donde Krishna inclusive se le revela a Arjuna. Arjuna le dice, yo sé que tú eres más de lo que pareces, ¿me mostrarías? Y dice, no, si yo te muestro te voy a destruir, te voy a quemar, es demasiado, ¿no? Nadie puede ver a Dios. Sí, pero quiero verte, quiero verte. Bueno, vale. Entonces, ¡pum!, se abre, se llama el Vishwarupa, ¿no? El Rupa, la forma, Vishwa, universal. Entonces, Arjuna en ese momento, cuenta Sanjaya, se queda así como, oh, y se agarra la cabeza como diciendo, no, acá veo la vida, la muerte, veo todos los seres humanos que han existido, veo todos los dioses en ti, y veo los cielos y veo los infiernos, por favor, para, que me aterras, para, vuelve a ser Krishna el de siempre. Y Krishna es como que hace, y vuelve a ser el de los dos brazos normal, y Arjuna dice, wow, dice, ¿cómo fui capaz de llamarte Krishna, amigo? ¿No? Porque son primos. Amigo, si tú eras todo eso, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, estamos hablando de una metáfora, estamos hablando de que cuando uno dice, ay, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocerte a Dios. Y el día que Dios dice, bueno, vale, vamos a conocer, prepárate, ¿no? Que es lo que le dijo Dios a Job, ciñete los lomos que vamos a contender, así le dijo. Cíñete los lomos, apriétate el cinturón, porque voy a mostrarte quién soy. Y lo hizo polvo.
le hizo polvo. Y ahí, ¿qué le dijo Job? Lo mismo, le dijo, Señor, por favor, no sé en qué estaba pensando cuando te dije, es la misma escena. Entonces, una cosa acaba enriqueciendo la otra. Entonces, por eso, lo que llamaba Panikkar equivalentes homeomórficos. Quiere decir que hay palabras y expresiones y concepciones de distintas culturas que, si bien no son lo mismo porque las culturas son distintas, hablan de la misma esencia y son sus maneras de explicar las mismas cosas. Entonces, a veces escuchar a un sufi no te quita tu cristianismo, te lo renueva, ¿no? Te da, uno dice, oh, mira, claro, nunca lo había pensado así, entonces ahora lo voy a vivir también de esa manera, lo mío. Entonces, esa es la idea del Bhagavad Gita. No hacerse hindú, el que le apetezca lo puede hacer, pero no se trata de eso, se trata de justamente descubrir, profundizar. Yo en esa línea sí te diría, o sí os diría un poco que se trata de, yo creo, de eso, de profundizar justamente, ¿no? Y de llenarse de todas esas espiritualidades que al final convergen, yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo tuve la suerte, ya te comenté, de conocer Sí, a Bede Griffith, pero yo era muy jovencita, yo tenía entonces 26 años y bueno, pero estuve allí una semana en el ashram que él tenía y la verdad es que fue una experiencia, hombre, para mí preciosísima, ¿no? Yo pasé allí unos meses, pero con él estuve una semana y la verdad es que, bueno, que decir que fue todo mucho silencio, porque él era bueno, un monasterio eso benedictino, con lo cual el silencio era importantísimo, vamos, pero nos acogía, nos recibía, que luego yo, como, vamos, no hablaba inglés tampoco, pero no me hacía ni falta. Yo creo que, no sé, mi experiencia fue muy de miradas, ¿no? Y me pasaba con todo el mundo, o sea que yo, bueno, lo viví desde... Y el profundizar en todo esto me parece, bueno, precioso porque creo que nos ayuda un montón a ver que al final, pues eso, ¿no? Se puede perfectamente vivir todo desde cualquier religión, no hay que hacerse nada. Yo creo que al revés, hay que ampliar las miras, ¿no? Y, sí, y sentir esa unidad, ¿no? Esa unidad que al final yo creo que existe y que está ahí, vamos. Yo no me sentía en ningún momento fuera de mi cristianismo, ni al revés, yo me sentía, bueno, pues todo como muy embargada, ¿no? De tanto color como tanto, pues eso, expresión de lo que es cada uno, ¿no? De esa, sobre todo la mirada, para mí fue lo que más me traje, ¿no? Una mirada profunda y, bueno, un relacionarse de cosas muy sencillas, ¿no? Del día a día, pero que lo llenaban todo, es lo único que puedo decir, la verdad. qué Pero tengo bonito, ganas de aprender, qué bonito, de qué bonito. aprender. Ujú. La tradición de la India, si tiene algo destacable, comparándola con otras tradiciones, es que no se ha cortado nunca. Y eso es algo curioso, porque por ejemplo en África ha habido mucha colonia y han destruido al continente y a su cultura, la han sustituido, el Islam ha sustituido muchas cosas también, la cultura egipcia, que era tan ancestral también, cuando llegó el Islam se disgregó y ya se perdió, eso de los faraones. Tenemos lo chino, que con el comunismo y Mao y todo esto también sigue un taoísmo ahí, pero muy de base y ya ha desaparecido mucho. Occidente, la modernidad se lo ha comido todo. Roma se ha comido en su momento al cristianismo de los primeros judíos o primeros cristianos, es decir, se ha transformado. Y sin embargo la India, aunque ha tenido invasión de mongoles, invasión de, bueno, colonia inglesa, colonia portuguesa, colonia francesa, ha sobrevivido a todo, y hasta griegos, ¿no? Con Alejandro Magno, y ha sobrevivido a todo y se ha mantenido. Se ha mantenido. Entonces, aunque hoy en día está súper corrupta con la modernidad también, y hay mucha superficialidad y mucho gurú para el turista, que uno llega y ve al santón con todas sus marquitas y a cambio de dinero te da una bendición y es todo para la cámara, ¿no? Pero, sin embargo, hay un hilo de Ariadna que no se ha perdido. Hay ciertos lugares donde todavía está y eso se palpa, se palpa. Entonces, a veces, como decía Cristina, aunque no se conozca el lenguaje, uno no hable el lenguaje, no sé, el bengalí, el telugú, el hindi, no lo hable, uno ve a esa gente y dice, este tipo tiene algo, ¿no? O se respira en el estilo de la gente, algo, que es lo mismo que se puede respirar cuando uno va a un cierto monasterio aquí,
de gente comprometida, ¿no? Porque a veces en las urbes, en las ciudades, uno ve gente, no sé, más de parroquia, que está con cosas mezcladas y no se ve tanto esa profundidad, pero de repente uno se le pone los pelos de punta cuando va, no sé, a un canto gregoriano de cierto monasterio. Ahí, ¿no? Bueno, la India tiene eso también en ciertos lugares que te pasma, que te deja así impactado. Y el Bhagavad Gita, no dije la datación, pero se considera que el Mahabharata fue escrito más o menos un poco antes del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Sus textos más antiguos provienen del 1500 antes de Cristo, que son los Vedas, misma época de Abraham, más o menos, 1500 antes de Cristo, y el Bhagavad Gita, entonces es un texto del siglo IV y un poquito antes, antes de Cristo. Así que es una tradición muy larga. Luego de este Mahabharata vienen también los famosos tantras, que son textos de lo que es el ritual, de lo cotidiano, así como un cristiano tiene sus sacramentos, su misa, su persignación, su escapulario, todas esas cosas son los que trabaja el tantra. Es como bajar a lo cotidiano lo divino, cómo bajarlo, cómo convertirlo en un sacramento, en una cosa habitual. Eso lo trabajan los tantras que vienen después del Mahabharata. Y el Mahabharata y el Bhagavad Gita específicamente es considerado un Upanishad. Y un Upanishad es uno de los 108 textos de sabiduría que tiene la India. Entonces se lo levanta a ese escalafón, ¿no? Como Upanishad. De hecho, hay muchas partes del Bhagavad Gita que si uno los lee, descubre que provienen del Katha Upanishad. Hay muchas partes tomadas. El Katha Upanishad es fascinante. Es un niño, Nachiqueta se llama, que se muere, el niño, ¿no? Y se muere porque lo sacrifica a su padre, como Abraham con Isaac. Y el niño va al cielo y y se encuentra tiene que hablar con Yama, el dios de la muerte. Pero Yama se fue a pasear, no estaba. Entonces lo deja esperando como 3 días. Y cuando vuelve, los ayudantes de Yama le dicen, señor, aquí tenemos un brahman, casta superior, que hace 3 días que lo espera. O sea, dice, no, es una falta terrible, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces lo trata de compensar, le dice, discúlpame, te concedo lo que quieras, ¿qué quieres? ¿Volver a nacer? ¿Te doy riquezas? ¿Te doy...? No, dice la chiquita, no, yo lo que quiero es otra cosa. Yo quiero que me respondas la pregunta del ser. ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser? ¿Qué es Dios? No, te doy, ¿qué quieres? Hacienda, ganado. No, yo quiero eso. Y le insiste. Entonces llama, el dios de la muerte le empieza a dar enseñanza. Y es similar todo lo que le dice a lo que dice Krishna a Arjuna. Ahí nos damos cuenta que en el Bhagavad Gita hay una recopilación de estos diálogos. Entonces, a veces pensamos, ay, son politeístas porque es el dios de la muerte y el dios... No, son maneras de explicar grandes verdades. Se explican a través del mitos. La India no es politeísta, es monoteísta. Tiene Brahman, que significa lo infinito, viene de la raíz brij, expandirse, ¿no? Entonces, hay una sola esencia llamada Brahman que se expande y genera, como vimos hace un rato en el Evangelio de Tomás, todos los icons, ¿no? Todos los íconos, todas las formas. Y a esas formas que se les llama a veces eidos, ideas, concepciones de Dios, son solo concepciones, no son Dios mismo. Mi idea de Dios, mi amor de Dios, no es Dios, es la punta del dedo de Adán intentando tocar la punta del dedo de Dios. Es esa puntita, ese es el máximo esfuerzo que puedo hacer por tocar a Dios. Estas historias pretenden llevarnos ahí. Entonces, el Bhagavad Gita no está hecho para leer, está hecho para cantar. Es súper bonito eso. Los salmos se cantan. El Corán se canta. ¿Por qué cantamos? Porque cantar te encanta. Cantar te encanta. No se lee. Leer es algo así, bueno, tal cosa, lo otro, demás allá. No. De hecho, cuando se lee a veces la liturgia de las horas, se lee como canturreado, ¿no? Como buscando generar como una especie de trance. El canto gregoriano es canto. Los monjes no leen, no hablan, cantan. Hemos perdido eso nosotros, el cantar. Nos parece que cantar es
la tontería de niños, vamos a leer mejor, a recitar. No, por eso la poesía cuando se declama también, no se dice, no sé, porque el atardecer de no sé qué. No, el atardecer es una cosa que no, que impacta el alma y es como dándole una especie de corazón, ¿no? Poniéndole alma. Entonces el Bhagavad Gita se canta, se canta. Por eso yo cantaba ese de la entrega, de Scarpañado, Sopajata, Swabhava, Prichami, Twan Dharma, Samudachita, Yasreyasyam Nishchitam, Bruhitanme, Sishastemam, Sadimam, Tvam Prapanam. Una vez el Swami Parishananda, de la línea Ramakrishna en Argentina, Buenos Aires, en Bellavista creo que era, antes de iniciar una charla que dio, recitó un mantra que me quedó, pero impactadísimo para toda la vida, que decía, Om Bhadram Karnevi Srunuyammadeva Bhadram Pashimakshavir Yashatraha Stirarangaistuστubam Sastanovihi. Y lo decía de una manera, es un mantra que le pide a distintos dioses, concédeme comprensión, concédeme entendimiento, concédeme conectar con Dios, ¿o ¿no? Y lo decía de una manera tan potente, y ahí me di cuenta el valor de eso, de lo cantado, ¿no? De lo que sale de la razón. Él podría haber dicho una frase tipo, no, porque nosotros tenemos que comportar. No, él arrancó con eso. Entonces, el Gita es canto, de eso se trata, cantar, para encantar, para bypasear la mente, ¿no? Como engañarla. Te voy a cantar para encantarte, como las sirenas de Ulises. Así que no sé si tenéis alguna pregunta más o cosa más, y si no, ya nos despedimos. Y invitando a participar de este sínodo que comenzaría el día 16, o comienza el día 16, y vamos a ir haciendo el mismo formato. Los sábados hacemos paideia, es decir, vamos recorriendo, en este caso, los versos y explicándolos. Los domingos, 2 domingos, van a ser de koinonía, que es como una puesta en común, donde ponemos el texto y cada uno plasma lo que siente y lo que reflexionó. Otros domingos serán de ágape, que es como vamos a tener mañana con el Evangelio de Tomás, que son sesiones de cantablar, donde yo canto, no canto bien, lo que hago es simplemente canturrear y hablar sobre todo sobre estas canciones para que funcionen como mantras justamente y nos hagan pensar y nos lleguen al corazón. Y luego también se incluye, bueno, los lunes del estudio bíblico están incluidos, y los segundo y último miércoles de cada mes, que es logopoiesis, que es como hacer una paideia, un estudio, pero solo que son de textos que van variando, distintos textos. Así que esa es la invitación. No sé si alguien quiere o preguntar o decir alguna cosa, y ya nos despedimos. Sí, ¿Sí? mira, Bueno, yo darte las gracias y me puedes creer que te admiro muchísimo porque tienes una forma de explicar, una forma de hablar, un sentimiento que llega, que te enteras que para mí es algo fantástico. Te doy las gracias de corazón y doy bueno, gracias a Dios por tenerte. muchas gracias. Me honra mucho lo que dices. Yo creo que, voy a decir esto a riesgo de emocionarme, creo que Dios se encuentra en el patos, en la emoción, en aquella cosa que está más allá de las palabras. Y le llamaban el don de lágrimas los padres del desierto, ¿no? Entonces, yo creo que esto del canto, encantar, las historias bíblicas, todo eso de alguna manera nos va sacando de esa superficie y llevando a conectar con ese sentimiento. Y, y vale la pena, y es algo que apasiona. Y a mí me pasa cuando explico estas cosas, yo noto mi propio apasionamiento y me doy cuenta que no es mío,
siquiera. Esa fuerza es como si fuera Dios de fondo, impulsando. Es un motor que uno descubre ahí abajo y dice, ahí hay alguien, ¿no? Que no soy yo, ¿no? Y no se trata que sea el vecino, es alguien que es más grande, es algo, una fuerza potente. Y es un lugar bonito donde vivir. Y yo busco vivir ahí, cada día. Entonces eso. Así que bueno, si quieren participar, ya hay que poner, coincido con Juanita para no tener que repetir. Gracias. Muchas gracias, Luz. Así que, si no queda ninguna pregunta, para no alargar lo que sé que es tarde aquí en España, ya nos despedimos. ¿Sí? Pues muchas gracias, Pablo. Yo también te quiero agradecer. Y además, corroborar lo del canto, porque mi origen también, digo, cuando era jovencita, cuando empecé, fue con Tessé. Y Tessé es eso. Al Claro. final, en TC es todo, y de hecho nosotros continuamos todavía, los jueves tenemos aquí en Málaga un encuentro y lo hacemos, pues, bueno, el mismo grupo, y somos ya gente, pues, de eso, de los, los 60, rondando los 60, y empezamos con 17, 18, o sea que imagínate. Jo, Y la verdad es que es cierto que el canto, bueno, siempre me ha acompañado, así que te lo agradezco porque de verdad que creo que realmente transporta, ¿no? Transporta, ¿no? A ese sentir y a ese saber de verdad emocionarse, ¿no? Con lo que no significa especialmente el que pongamos nombre a nada, pero está ahí todo, embargándolo, ¿no? Y me parece muy, muy potente, muy potente. Así que muchas gracias. muchas gracias a ti. Sí, TC, la verdad, unifica a veces corrientes muy diferentes, como el protestantismo y el catolicismo, con el canto, con ese canto, sí, sí. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas Harake gracias. Irini, Muchas Eh, gracias. gozo y paz para todos. Gracias. Y Gracias. espero verlos prontito ahí en el sínodo. Ujú. Pues soy paz. Adiós. Hasta pronto. Vamos a saludar como en la India que dicen Namaste. Namaste, Namaste. namaste. Hasta prontito.